Bienvenidos a la sesión del día de hoy, 27 de marzo del 2023. Damos inicio al curso de gestión documental. Me presento, mi nombre es Luisa Fernanda Rosales Caballero. Voy a ser su docente guía en este proceso. En esta semana, recordarles que el curso es un curso corto, el cual consta de 30 horas, las cuales están divididas en los 5 días de la semana, lo cual corresponde 6 horas, diarias, las cuales pues vamos a estar o los vamos a dividir en dos bloques. El primer bloque es este que estamos haciendo, el que grabamos, el donde explicamos el tema, donde explicamos cuáles son las actividades que hay que desarrollar cada uno de los días. Y el segundo bloque, pues ya es por parte de ustedes el trabajo autónomo. Ustedes se quedan conectados, hacen sus actividades, tienen hasta la 1 de la tarde eh, para pues desarrollar sus actividades y de ahí termina la clase a la 1 de la tarde, todos los días de 7 a 1 de la tarde. Hoy empezamos a las 7:30, pues para darles de pronto tiempo a ustedes de darle pues un barridito al Classroom, mirarlo, cómo funciona y todas esas cosas, ¿listo? ¿Qué otra cosa? Bueno, a ustedes para poderse unir al Classroom, de pronto llegará el caso de que no estén todavía en el Classroom, a ustedes debió haberles llegado al correo institucional, ojo al institucional, un correo como este. Un correo como este invitándolos a que se unan a la clase. ¿Listo? Ustedes entran a ese correo, bajan un poquito y van a encontrar un cajón naranja, como el que está acá, con un botón que dice unirte. Ustedes le dan clic en ese botón. Si ustedes de pronto están desde el celular, pues, o desde el computador y tienen una cuenta alterna abierta, como digamos el personal o algo así, pues a ustedes les va a salir el correo, este letrero, que dice que debe cambiar la cuenta a la cuenta institucional. ¿Listo? Entonces ustedes le dan cambiar cuenta y ahí ustedes seleccionan la cuenta que desean. En el caso mío, pues yo tengo permiso de utilizar pues esta cuenta de Gmail, entonces voy a darle en unirte. Si ustedes solamente están desde la cuenta de Tecnisistemas, pues sencillamente ustedes al momento de aquí darle unirte, pues ellos de una vez los va a direccionar a la plataforma de Classroom, al curso. ¿Listo? ¿Qué es este? Curso igualmente acá tiene el nombre, GDOC 27 de marzo 23 G1 Luisa Rosales, que es mi nombre. ¿Listo? A veces, bueno, o todos los días, la manera más fácil de ingresar al Classroom es que ustedes entran a su correo normal y ustedes aquí a mano derecha, en la parte superior donde tienen su foto o en el caso que tengan la inicial de su nombre, ustedes hay 9 puntos al lado, dan clic sobre esos 9 puntos y buscan el icono de Classroom. El icono de Classroom es un tablero verde con bordes mostaza y que dice Classroom. Aquí está. Van a darle clic sobre ese icono y los va a direccionar al Classroom. Les va a aparecer de esta manera. Cuando a ustedes les aparezca de esta manera, ustedes deben ingresar al curso, porque a veces empieza, profe, es que yo no veo la actividad tal, profe, es que a mí no me sale, pues solamente le sale así. ¿Sí? Solamente le salen 2 o 3 actividades nomás de todas las que hay que hacer. Entonces, ustedes deben darle clic sobre el nombre del curso para que así pueda ingresar y ahí sí ya está dentro del curso y ya puede, digamos, navegar dentro del curso y mirar todas las actividades y todos
todas las publicaciones que se hagan. ¿Listo? Entonces, estamos dentro del curso. Este es el curso en Classroom de gestión documental. En la parte superior hay tres pestañas en el centro, una que se llama novedades, otra que se llama trabajo en clase y otra personas. En la de novedades es el tablón principal, digamos, donde se publica todo. Aquí yo les voy a estar publicando todos los días el mensaje con el link para el ingreso a la clase. Igualmente el link va a ser el mismo todos los días. Listo, entonces para que lo tengan en cuenta, sino que yo lo hago con el fin de que de pronto el jueves, por ejemplo, que ya está más adelante y se han publicado varias cosas, no lo tengan que ir a buscar por allá a lo último del tablón o de acá de las publicaciones. ¿Listo? Aquí ustedes pueden ver dónde se hacen todas las publicaciones. Yo les hice unas publicaciones a ustedes, les publiqué los objetivos del curso, los cuales, donde están pues con respecto a la gestión documental, los conceptos, los procesos que hay que seguir, los instrumentos archivísticos, soportes administrativos, los software, métodos de ordenación documental, etcétera. ¿Listo? Con respecto a los objetivos. También les publiqué donde pues yo me presentaba eh, y donde les comentaba cómo está conformada la clase. Está conformada con conferencias, que es lo que estamos haciendo ahorita, que son las que quedan grabadas y se publican aquí en esta partecita del Classroom. ¿Listo? Las preguntas, cuestionarios y actividades que son entregas que ustedes deben hacer diariamente. ¿Listo? También les publiqué unas recomendaciones para el desarrollo del curso, entre las cuales y principalmente está que las actividades no se envían ni por correo electrónico, ni por WhatsApp, ni por Drive, ni por ningún otro lado que no sea aquí en Classroom. Listo, acá en Classroom ustedes cargan sus actividades para llevar un control de las entregas que se hacen. ¿Listo? Entonces, es eso. También dice que acá en Classroom van a encontrar una carpeta que se llama material, donde van a encontrar las guías de apoyo para el desarrollo de los temas. Con relación a guías, a veces me dicen, profe, pero es que las guías no tienen preguntas, no son guías, digamos, para desarrollar, sino más es material de apoyo con respecto al tema de cada uno de los días. Las conferencias se desarrollarán en los horarios establecidos. Hoy empezamos a las 7:30. A partir de mañana empezamos a las 7 en punto. eh, y vamos hasta la 1 de la tarde. ¿Listo? También dice que la activación de la cámara y micrófono, pues siempre tenerlo en cuenta para el momento de alguna pregunta, inquietud o participación, solamente en esos casos para, digamos, evitar interrumpir a veces sin intención, porque a veces se activa el micrófono sin intención de pronto interrumpir el desarrollo del tema, ¿listo? Y que cada conferencia pues va a ser grabada, así como lo estamos haciendo ahorita, y va a ser socializada aquí en la plataforma del Classroom, ¿listo? ¿Para qué? Para las personas de pronto que la quieran volver a ver o personas que de pronto no pudieron estar conectados, entonces sencillamente pues miran la grabación y hacen sus actividades. ¿Listo? Aquí en la última publicación que les hice, dice que pues la conferencia el día de hoy empieza a las 7:30 de la mañana para que pues ustedes puedan puedan conocer lo del Classroom, ver los objetivos, las recomendaciones y todo lo que pues les acabé de mencionar. Listo, aquí pues ya les publiqué el link para que a las 7:30 pues estuvieran conectados. Listo. En esa parte de novedades es donde va a estar
publicado el video todos los días con el material de pronto de apoyo adicional que se utilice. ¿Listo? En la siguiente pestaña que dice trabajo en clase, van a encontrar las actividades que hay que entregar. Encontramos cuestionarios y actividades. Ustedes van a decir, pero también nombraron unas preguntas. Esas preguntas no las encuentran aquí todavía porque esas preguntas se van a ir activando una diaria al terminar el desarrollo del tema. ¿Listo? Entonces se termina el desarrollo del tema, inmediatamente yo empiezo a explicarles las entregas que deben hacer cada día y de una vez activo la pregunta de ese día. ¿Listo? Son 5 preguntas, 2 cuestionarios no más y 5 actividades para un total de 12 actividades. ¿Listo? Son 12 entregas que ustedes deben hacer de aquí al viernes hasta medianoche. ¿Listo? Entonces, las actividades tienen plazo todos los días de entregarse hasta medianoche. Pero llegar el caso de que se presente algún inconveniente, no tengan internet, se les cayó el internet, hubo un daño, de pronto tuvieron una entrevista o una cita médica y no pudieron cumplir ese día con su entrega, lo pueden hacer al día siguiente. La idea es que de aquí al viernes ustedes ya hayan entregado estas 12 actividades. ¿Listo? Esas 2 actividades completas las deben entregar para que ustedes les den la certificación del curso. ¿Listo? ¿Claro? ¿Tienen alguna pregunta, duda, Elizabeth? Buenos días. 5 preguntas que una se activa diariamente, de aquí al viernes, 5 preguntas, son 2 cuestionarios y 5 actividades. Cada uno de esos se va a ir haciendo pues diariamente. Por ejemplo, el día de hoy se hace una pregunta, un cuestionario y una actividad, o sea, 3 entregas. Mañana igual. Y a partir del miércoles, como ya no hay cuestionarios, porque solamente son 2 cuestionarios, pues sencillamente las entregas son pregunta y actividad. Pregunta y actividad de ahí al viernes. ¿Listo? Bueno, preguntas, dudas, inquietudes, ¿todo claro? Ahora, ustedes acá mismo, donde dice trabajo en clase, donde están las actividades para entregar las cositas, bajan hasta el final y aquí van a encontrar la carpeta que nombrábamos anteriormente que dice material. Acá es donde van a encontrar las guías de apoyo. Ustedes dan clic sobre donde dice material y ahí les va a aparecer todo el material que hay de apoyo. Guía 1, 2, 3, 4, 5. Hay un video y hay una plantilla de Excel. ¿Listo? Entonces, este es el material de apoyo. Entonces, ¿tienen preguntas, dudas con respecto al Classroom o todo está claro? ¿Alguien ha tenido algún inconveniente para el ingreso al Classroom, Elizabeth? Recorrido, pero ojo, hay que tener en cuenta que pues el tiempo, digamos, de la conferencia, pues hasta que terminemos el desarrollo del tema, yo les explico las actividades que deben hacer y ahí termina la grabación. Esa grabación yo se la subo aquí al Classroom. Ustedes deben permanecer conectados hasta la 1 de la tarde para que desarrollen, ya es trabajo autónomo por parte de ustedes, desarrollen las actividades que se les dejó para el día de hoy. ¿Listo? Y así lo hacen todos los días. Bueno, entonces, no siendo más, entonces vamos a empezar. Yo no sé qué es lo que hay acá.
Vamos a empezar con el tema del día de hoy. Vamos a abrir la guía número uno y los temas que vamos a tratar el día de hoy es la historia de la gestión documental, la definición, los pasos de la gestión documental y el ciclo vital del documento. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, historia, definición, los pasos de la gestión documental y el ciclo vital del documento. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con la historia. Entonces, con relación a la historia, vamos a hablar sobre que la gestión documental se da a los inicios o empieza a darse a los inicios de la escritura. En esa época, cuando se dio los inicios de la escritura, pues empezaron a crear documentos que se vieron, o sea, se vio la necesidad más bien de crear documentos los cuales llevaran, digamos, o plasmaran cierto tipo de cosas como eran los títulos de propiedad, los registros de los soldados, los documentos privados, los censos, etcétera. Se vio, digamos, como esa necesidad de plasmar en algo ese tipo de cosas y por ende se empezaron a crear los documentos. Dicho documentos era, digamos, una herramienta de control de la población y la riqueza de cada una de las naciones en esa época. Los primeros documentos que se empezaron a crear fueron creados en arcilla, unos en madera, otros en pieles, marfil y en el caso de los egipcios los hacían en los conocidos papiros. Entonces, desde ahí se empieza a crear, digamos, los documentos y de ahí en Grecia, un señor llamado Arconte dijo, bueno, se están creando todos estos tipos de documentos, todas esas cosas, y pues no hay un orden. Hay que organizar eso que se está creando, eso que se está llevando a cabo. Y él fue el que tuvo, digamos, la primera idea de empezar a agrupar los documentos que se generaban en esa época. Entonces, gracias a él, pues hoy en día el nombre de archivo deriva del nombre de este señor Arconte. ¿Listo? Desde las primeras civilizaciones, en el siglo más o menos 12 hacia atrás, 12 13 hacia atrás, la iglesia era la encargada de custodiar y cuidar esos documentos que se creaban en esa época. Pero después del siglo XIII, la iglesia dijo, bueno, yo por qué estoy cuidando esos documentos si no son de mi propiedad, o sea, no son míos ni tienen, digamos, nada que ver con la iglesia. Entonces les cedió o les entregó más bien esa responsabilidad a cada una de las naciones. Les dijo, yo les entrego sus documentos, ustedes encárguense de custodiar y cuidar y, mejor dicho, y responden por todo ese patrimonio histórico que se está creando de los documentos. En esa época, que eran las primeras civilizaciones, pues solamente se conocía lo que era el poder público, o sea, todo lo que tenía que ver con el Estado, el poder público. Pero luego del que llegó el capitalismo y la revolución industrial, pues empezó a crearse las empresas, empezó a nacer lo que eran los comerciantes y todo eso, y empezó a verse la diferencia entre el poder público y el poder privado. Entonces, cuando todos los documentos que se creaban en torno al poder público, pues era que o la responsabilidad recaía de cuidar y custodiar esos documentos sobre los gobernantes de cada nación. En cambio, todos los documentos que se creaban en torno al poder privado, pues cada una de las personas eran encargadas de cuidar y custodiar sus propios documentos. O sea, las empresas privadas cuidaban sus propios documentos, los comerciantes
cuidaban y custodiaban sus propios documentos. Ahí no tenía nada que ver el gobierno, el Estado como tal. ¿Listo? Aquí en Colombia hay una entidad que se encarga de los manejos archivísticos de nuestro país. Esta entidad se llama el Archivo General de la Nación. Esta entidad, como ya lo dijimos anteriormente, se encarga de toda la documentación del poder público. ¿Listo? Solo del poder público, solo de las empresas del Estado. ¿Listo? Esta entidad, pues hace parte, es una entidad pública, hace parte del Ministerio de Cultura y pues es la encargada de toda la gestión documental de nuestro país. Esta entidad la creó o lideró su creación, se puede decir, o el que tuvo la idea principal fue un señor llamado Jorge Palacios Preciado. Este señor lideró todo este proceso de esta nueva entidad para la gestión documental, la cual dijo, bueno, hay que crear una entidad que se encargue de custodiar y cuidar todo el patrimonio histórico de nuestro país con relación a los documentos. O sea, toda la documentación histórica de nuestro país, porque aquí en Colombia no existía una entidad que cuidara y custodiara esos documentos históricos. Él fue el que tuvo la idea, ya siendo él pues un historiador, él estudió historia y todo eso, él dijo, no hay una entidad que se encargue de preservar todos esos documentos históricos que son tan importantes para nuestro país. Entonces crearon esta entidad, el Archivo General de la Nación, en base a eso, y pues de ahí se empezó a gestionar toda la parte de, valga la redundancia, de la gestión documental de nuestro país. El señor Jorge Palacios Preciado fue el director del Archivo General de la Nación desde su apertura, que fue en 1989. Bajo la Ley 80 se le dio apertura a esta entidad. Fue director desde ese año hasta el 2003, cuando falleció. ¿Listo? Entonces, esta entidad queda ubicada en la ciudad de Bogotá, específicamente en todo el centro histórico de la ciudad de Bogotá, en la carrera sexta con sexta más o menos, con 91, carrera sexta número 691, algo así. Em, Como ya lo dije, se le dio apertura en el año 1989 bajo la ley 80 de ese mismo año. ¿Listo? Entonces, es eso con relación a la historia. Ahora vamos a hablar sobre la definición. La definición es una serie como de cositas, entonces yo digamos, se las voy como a hacer más clara porque pues ustedes la pueden leer, pueden algunos que lo entiendan como pueden que otros no. Entonces, ¿qué es la gestión documental? La gestión documental es una serie de actividades tanto administrativas como técnicas, las cuales llevan a la planeación, el manejo y la organización importante, la organización de todos los documentos que se reciben en una empresa como los que se elaboran internamente en ella, ¿sí? Desde su origen, o sea, desde su creación hasta su destino final. Ahí es su destino final, con el fin de facilitar la utilización de esos documentos, la consulta de esos documentos y la conservación. ¿Listo? Entonces, esa es la definición. Ahora vamos con los pasos. Ahorita les voy a decir esto que dice acá, que actividades administrativas y técnicas, ya van a saber por qué es una serie de actividades administrativas y técnicas. ¿Listo?
Ok, Viviana. Entonces ya van a saber por qué son actividades administrativas y técnicas. Entonces vamos a ir a los pasos de la gestión documental. Estos pasos son un total de 8 pasos. Estos pasos son el paso a paso de todo el proceso que se lleva interno dentro de una empresa con respecto a la gestión documental. ¿Listo? Entonces, estos pasos están divididos en dos partes. Uno son los pasos del 1 al 4, que son los pasos administrativos. 1, 2, 3 y 4 son los pasos administrativos. Solo voy a escribir así. ¿Listo? Administrativos. ¿Qué pasa con estos pasos? Son pasos que son autónomos e independientes. ¿Eso qué quiere decir? Que cada entidad es libre de crear el propio proceso de cada uno de esos pasos. Como más le crea conveniente, como más crea que es productivo dentro de las empresas, de cada una de las empresas. Cada empresa lo hace a su manera. ¿Listo? Como más crea conveniente. Esos son los pasos administrativos. Ahora, los siguientes 4 pasos, que son el paso 5, 6, 7 y 8, son los pasos técnicos. Ay, eso me quedó feo, pero los pasos técnicos. Estos pasos técnicos son pasos que están ya estandarizados por el Archivo General de la Nación. Y sí o sí hay que seguir esos estándares. Ya las empresas no son autónomas, ya no lo hacen como más crean conveniente, sino sencillamente como está estandarizado ya. Recuerden que internamente la empresa hace todo este proceso de la gestión documental y todos estos documentos van a ir a parar al Archivo General de la Nación. Por ende, estos últimos 4 pasos, que son, digamos, los pasos más importantes de la gestión documental, son los que el Archivo General tiene estandarizados para que todas las entidades públicas hablen el mismo idioma y todos los documentos lleguen de la misma forma allá a manos de ellos. ¿Listo? Entonces, por ende, por eso están estandarizados estos últimos 4 pasos. ¿Listo? Entonces, ¿tienen preguntas hasta ahí o todo va claro? Ok, Elizabeth. Los pasos administrativos los llevan todas las empresas, pero ¿qué pasa con esos pasos? Son pasos que cada una de las empresas crea el proceso a su conveniencia, como más le parezca, como crea que es más eficiente internamente en cada empresa. ¿Listo? En cambio, los pasos técnicos, pues ya sí o sí lo tienen que hacer como ya está estandarizado. ¿Listo? Ok. Listo. Entonces, ahora vamos a hablar de cada uno de esos pasos. Entonces, vamos a empezar con el paso de producción. Paso de producción habla con relación a la elaboración de los documentos, a la creación de los documentos, al diseño de los documentos. Existe una, un documento que es la Guía Técnica Colombiana 185. Ustedes la pueden buscar por internet y ahí les va a aparecer. La GTC 185, que es la Guía Técnica Colombiana de Elaboración de Documentos Administrativos. Recuerden, no es una norma, no es una ley, nada por el estilo, sino es una guía.
¿Listo? Ahí ustedes pueden encontrar, ustedes si la quieren, la pueden buscar y pegarle una leidita. Es un documento donde ustedes les dicen cómo es la manera más adecuada de elaborar los documentos administrativos. Ahí les explican el paso a paso de cómo elaborar una carta, el paso a paso de cómo elaborar un informe, un memorando, una circular, un acta. ¿Listo? Entonces, si lo quieren leer, sería muy bueno porque es algo que es muy, digamos, satisfactorio para una persona de pronto que trabaja en el área administrativa, saber exactamente cuáles son, digamos, los lineamientos básicos de cómo hacer los documentos administrativos. ¿Listo? Entonces, esto es una guía de cómo pues pueden apoyarse para elaborar los documentos administrativos. El otro paso hace referencia a la recepción, que tiene que ver con la radicación de los documentos. La radicación lo hacen como más le parezca conveniente. Algunas empresas lo hacen ya digitalmente, otras empresas lo hacen manualmente, poniéndole el sellito todavía y lo llenan manualmente. Otros ya manejan todo el proceso pues virtualmente, por teléfono. A uno le dan ¿qué? Un número, que es el número de radicado, ¿sí? Entonces, es eso. Entonces, cada empresa lo hacen de la mejor manera que puedan posible y como más, digamos, crean convenientes para el proceso interno dentro de la empresa. ¿Listo? Ahora vamos con la distribución que tiene que ver con hacer llegar los documentos a manos de su destinatario final. Existen dos tipos de distribución, que es la distribución interna y la distribución externa. La distribución interna tiene que ver con el proceso interno dentro de las empresas, que existen muchos procesos para hacer que el documento llegue a su destinatario final. Ejemplo, que los documentos quedan en la recepción y la recepcionista es la encargada de distribuir los documentos al departamento donde corresponda y se lo van entregando a la persona que va pasando por la recepción. Hay otro que lo manejan mucho las empresas que son grandes, ¿sí? Y es, contratan a una persona que es conocida como patinador, no es que ande en patines, pero lo conocen como patinador, y es una persona que se encarga de ir a recoger la correspondencia a la recepción y esa persona internamente en la empresa es la encargada de ir a entregar la correspondencia a cada uno de los departamentos, de las personas y entregárselo en las manos a cada una de ellas. ¿Listo? Eso es la distribución interna. La distribución externa tiene que ver con las empresas de mensajería. Servientrega, Interrapidísimo, 472, TCC, bueno, en fin, todas esas empresas de mensajería pues hacen parte de la distribución externa, pues ya que ellos son los que hacen que esos documentos lleguen a manos del destinatario final. ¿Listo? Y el último paso de estos cuatro, de los pasos administrativos, es el trámite. El trámite es, este paso es más como el proceso interno que se hace para hacer que ese documento termine con su trámite o cumpla con el objetivo por el cual fue creado. Los documentos se hacen con un fin, ¿cierto? Entonces, es hacer, ¿cuál es el proceso interno que se hace para hacer que ese documento que se creó cumpla con ese fin? Ya sea una factura de venta, ya sea una cuenta de cobro, ya sea un memorando, hacer que ese documento cumpla con el objetivo, con el fin por el cual fue creado. ¿Listo? Internamente se maneja pues diferentes procesos, diferentes pasos que se hacen internos de acuerdo pues al tipo de documento, ¿sí? Entonces ya eso lo manejan como más le parezca conveniente y productivo para la empresa. Ahora vamos
con los 4 pasos de los pasos que son los pasos técnicos, que son los pasos que vamos a ver en esta semana. Listo, estos 4 pasos son los que vamos a ver a partir de mañana hasta el día viernes. Listo, entonces para que lo tengan en cuenta. Estos pasos técnicos empezamos con el de la organización, que la organización es un conjunto, digamos, de procesos que se hacen para organizar los documentos, clasificarlos, de acuerdo pues al proceso que se lleve interno en la empresa. ¿Listo? Entonces, es organizar y clasificar los documentos en pocas palabras, para de esa manera facilitar la consulta de dichos documentos. El paso número 6, este paso es un paso que depende 100%, pero que esto quedó muy feo, depende 100% del paso número 5. Si no se hace bien el paso número 5, no se organizan, no se clasifican adecuadamente los documentos, sencillamente el paso 6 no se puede llevar a cabo, que es el de la consulta. ¿Listo? Entonces, prácticamente estos 2 pasos, uno, el paso 6 depende del paso número 5 y son prácticamente uno solo. ¿Listo? El paso número 7, que habla de la conservación, es un paso donde se toman unas ciertas medidas preventivas o unas estrategias preventivas y correctivas que hacen que el documento tenga una mayor vida útil. Este paso es el paso donde se consienten los documentos, es donde se cuidan los documentos para alargar su vida útil. Ustedes, si tienen la posibilidad de ir de pronto al Archivo General de la Nación, que allá la entrada es libre para cualquier colombiano, ustedes se van a dar cuenta de que allá existe un departamento que se llama conservación. Ese departamento es el encargado de cuidar todos los documentos, de pechicharlos, de mimarlos, de limpiarlos, cuidarlos y todo eso para alargar su vida útil. Por ende, ustedes allá en el Archivo General de la Nación pueden encontrar documentos que tienen 100, 200 años o hasta más, y ustedes todavía los pueden ver, no están en 100% en su estado normal, pero son documentos que todavía se pueden leer y están visiblemente aptos para verlos, ¿listo? Para leerlos, para visualizarlos, ¿listo? Entonces es eso. Y la disposición final, que es el último paso, eh, yo ahí en conservación yo hablaba de una vida útil, alargar su vida útil, ¿cierto? Todos los documentos tienen un ciclo, como todo en esta vida. Tienen un inicio, que es su origen, y tienen un final. ¿Listo? Entonces, aquí en disposición final vemos todo el proceso que se debe hacer para terminar, digamos, la vida de un documento. No es que sencillamente, este documento ya no me sirve, botémoslo y ya, no. Esto tiene un proceso que se debe seguir hasta el momento de terminar, digamos, con la vida, digamos, hablemoslo así, con la vida de ese documento. ¿Sí? Entonces, aquí en la disposición final se hace todo ese proceso y todo ese proceso se hace por medio de las tablas de retención documental. ¿Listo? Eso lo vamos a ver el último día, las tablas de retención documental. Entonces, ay, ¿qué pasó? Me salí. Entonces, ¿tienen alguna duda, pregunta con respecto a los pasos de la gestión documental o todo quedó claro?
Elizabeth. El último paso es disposición final, el cual ese proceso se hace por medio de una tabla de retención documental. ¿Listo? Que es la que está acá abajito, ya se las voy a señalar. ¿Listo? Ese paso se hace por medio de ese documento. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a hablar sobre el ciclo vital del documento. El ciclo vital del documento es un proceso que tiene, pues, los documentos, como ya se los dije anteriormente, donde pues tienen un origen y tienen un final. Les voy a proyectar otro documento que está mucho más grande, más visible, porque pues ese lo agrando y se va a pixelar todo feo. Listo. Entonces, el ciclo vital del documento es un proceso que se lleva a cabo en los documentos, el cual pues debe, como su palabra lo dice, cumplir con un ciclo. O sea, todos los documentos deben cumplir con ese ciclo y eso lo determinan pues ya sean las empresas o las leyes de nuestro país. Vamos a empezar, les voy a ir explicando primero los tres tipos de archivos que ven acá y luego les voy a explicar el ciclo vital del documento con un ejemplo. ¿Listo? Entonces, ustedes como pueden ver acá, hay tres tipos de archivo. Archivo de gestión, archivo central y el archivo histórico. Entonces, en el archivo de gestión, en el archivo de gestión, esto no se ve nada. ¿Qué hice? Espérenme a ver si estos colores están muy claros. Miremos este verde. Sí, mejor. En el archivo de gestión, en este archivo se guardan los documentos los cuales no han terminado con el trámite o no han cumplido con el objetivo por el cual fueron creados. Ustedes imagínense que están en una oficina e imagínense el archivador que está al lado de los escritorios, que normalmente es un archivador como de 4 o 5 cajones, ¿sí? O sencillamente un cajón en el escritorio donde tienen guardados sus documentos, ¿cierto? Ese tipo de archivos los llaman archivo de gestión, que es donde se encuentran los documentos que todavía tienen cosas pendientes por hacer, tienen trámites por cumplir, objetivos por cumplir y sencillamente hay que tenerlos ahí a la mano para llevar a cabo todo ese proceso que tienen pendientes por hacer. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el archivo central? El archivo central es el archivo principal de la empresa. Imagínense en la empresa, el archivo grande de la empresa donde se guardan todos los documentos de la empresa. ¿Qué pasa? Ahí se guardan todos los documentos que ya cumplieron con el trámite, ya cumplieron con su objetivo por el cual fueron creados. ¿Listo? Ya no tienen nada pendiente por hacer. Entonces, sencillamente esos documentos van y se guardan en el archivo central. Ahí, en el archivo central, es donde empieza a correr el ciclo vital del documento. ¿Listo? ¿Y el archivo histórico qué es? El archivo histórico es el archivo donde se guardan los documentos que son de vital importancia para la empresa. Vital importancia, o sea, son muy, muy, muy importantes para la empresa.
Hagan de cuenta que sin esos documentos la empresa no existiría. Así de vitales deben ser. Ejemplo, el acta de constitución de la empresa. Ejemplo, el reglamento interno de la empresa. em, las normas políticas de la empresa. Digamos que se le vendió a X persona el 5% de la empresa. Entonces, esa venta, el acta que se levantó por esa venta, todo eso debe estar guardado en el archivo histórico. ¿Listo? Solamente los documentos de vital importancia para la empresa. ¿Listo? Esos son los tres tipos de archivos que se manejan dentro de una empresa. Ahora vamos a ver el ciclo vital del documento. ¿Listo? Lo vamos a ver con un ejemplo. Entonces, ya sabiendo qué documentos son los que van dentro de cada empresa, les voy a explicar con un ejemplo. ¿Listo? Entonces, lo voy a hacer con rojito como para que se vea. ¿Listo? Yo sé que es de mala educación, pero bueno. Entonces, vamos a empezar con un ejemplo. O sea, mi empresa vende productos. Es una fábrica, o sea, fabrica sus productos y por ende, pues se los vende a los clientes para que ellos, pues digamos, revendan en sus locales, en sus tiendas, etcétera. ¿Listo? Entonces, al momento de vender, pues yo qué hago? Elaboro una factura de venta, ¿cierto? Viene un cliente, yo soy una asesora de ventas, viene un cliente, me dice, por favor, véndame 500 camisetas surtidas, un ejemplo, ¿sí? Yo el documento que elaboro es una factura de venta, ¿cierto? El cliente es un cliente habitual que siempre viene, que ya es cliente antiguo de la empresa y me dice, señora Luisa, esa factura yo la voy a pagar a 60 días para darle tiempo a él de retribuir lo que tiene que pagar acá, ¿listo? Entonces, el primero, darle tiempo de que venda esas camisetas para poder venir a pagar la factura. Entonces, 60 días, o sea, 2 meses. Yo voy a pagar esa factura a 60 días. Listo, pactamos eso. Yo le entrego su mercancía, él se va y la factura de venta queda guardada en el archivo de gestión. ¿Cierto? ¿Por cuánto tiempo queda guardada esa factura de venta ahí? ¿Quién me dice? Por 60 días. ¿Por qué queda guardada ahí por 60 días? Porque sencillamente esa factura está en trámite, o sea, no ha cumplido con el objetivo. Hasta que el cliente no venga a pagar, a cancelar esa factura debe permanecer en el archivo de gestión. ¿Listo? Llegan los 60 días, pasaron ya los 60 días, llega el cliente y paga la factura. Cuando paga la factura, sencillamente pues esa factura entra a un proceso en contabilidad y todo eso, pero ya como no tiene nada pendiente, pues sencillamente pasa al archivo central. Se guarda en el archivo central. ¿Cuánto tiempo? Entonces, recuerden que yo dije, ese tiempo lo terminan las políticas de la empresa o sencillamente las normas o leyes de nuestro país. Acá, en Colombia, existe una ley que determina el tiempo que deben permanecer los documentos contables guardados en el archivo central. Esa ley es la 2649 y dice que todos los documentos contables deben permanecer guardados en el archivo central mínimo durante 5 años. Mínimo. ¿Cuáles son los documentos contables? Facturas de venta, facturas de compra, recibos de caja, pagarés, bueno, todo eso, la nómina, todos esos documentos
que hacen parte de la contabilidad de una empresa deben permanecer guardados mínimos durante 5 años. Entonces llega esa factura de venta al archivo central y empieza a correr ese ciclo vital o ciclo de vida del documento. ¿Cuánto es el ciclo de vida? 5 años, ¿cierto? Mínimo 5 años. Listo. La factura queda guardada durante 5 años. Pasan los 5 años. Aquí, en este punto, lo voy a hacer un poquito más gruesita. Ush. En este punto, ay, Dios mío, quedó derechito. Hasta aquí en este punto es donde llega la mayoría de los documentos. El 97-98% de los documentos llegan hasta el archivo central. Acá en el archivo central, como es donde se cumple todo el ciclo vital del documento, ahí es donde se toma la decisión de qué se va a hacer con ese documento. ¿Recuerdan el último paso de los 8 pasos que hablaba de la disposición final? Esa disposición final se toma en este punto, que es en el archivo central. Por medio de una tabla de retención documental, yo tomo la decisión qué voy a hacer con ese documento, ya que este documento ya cumplió con su tiempo. Entonces, ¿ese documento es de vital importancia para la empresa? ¿Esa factura de venta? ¿Qué creen? ¿Es de vital importancia? O sea, sin esa factura la empresa quiebra. Exactamente. Recuerden que en el archivo histórico se guardan son los documentos de vital importancia. Son tan vitales que si no existieran, la empresa quiebra, muere, no existiera. Mejor dicho, así de vitales. ¿Listo? Métanse, digamos, aquí en la cabecita eso. O sea, son de vital importancia. Entonces, una factura de venta, pues no es de vital importancia para la empresa, porque si existe bien, si no existe, pues la empresa sigue andando. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? En este punto se toma la decisión de qué se va a hacer. La escaneo, la elimino o hago las dos. ¿Qué hago con esa factura? Hoy en día, pues la mayoría de las empresas están haciendo el proceso de escaneo con todos sus documentos. Como tienen el archivo en la nube, o sea, como en la internet, digámoslo así, como en la nube, pues no les genera espacio, no les está consumiendo espacio físico en la empresa. Entonces, sencillamente ellos, a veces por curarse de salud, prefieren escanear los documentos antes de eliminarlos. ¿Sí? Entonces, ¿qué se está tomando la decisión? Escanéeme la factura y luego pásela a la máquina de picapapel y elimine esa factura. Después de que cumpla sus 5 años. ¿Listo? ¿Qué pasa o qué decisión se toma para que un documento traspase esta barrera y pase a guardarse al archivo histórico? Ya como lo dije, pues son los documentos de vital importancia y al momento de tomar la decisión, se toma la decisión de conservarlo en su totalidad o conservarlo para siempre. Cuando se toma esa decisión, los señores del archivo ya saben qué es y lo guardar al archivo histórico. De resto, la mayoría, como lo acabo de decir, el 98-97% de los documentos, esto parece un 4, 97% de los documentos llegan solamente al archivo central. Archivo de gestión, pasan al archivo central, cumplen su ciclo vital del documento ahí en el archivo central y hasta ahí llegan, ahí mueren. Muy pocos pasan al archivo histórico. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud? Ok, preguntas, dudas, inquietudes, chicos, chicas.
Listo. Entonces recuerden a los que de pronto llegaron un poquito tarde, la grabación queda guardada. Yo ahorita se la subo al Classroom para que la puedan visualizar. Yo normalmente la subo a YouTube para que quede, digamos, un link y les quede mucho más fácil visualizarlo a todos. ¿Por qué? Porque a veces lo suben en otro formato y no pueden verla fácilmente, ¿listo? Entonces, yo les comparto el link aquí por el chat y además se lo comparto en el Classroom, ¿listo? Entonces, digamos, para los que llegaron un poquito tarde y no alcanzaron a ver, digamos, todo el proceso para unirse al Classroom y no han podido unirse, pues entonces yo les comparto el link aquí por el chat. Listo, entonces no siendo más, entonces vamos a ver las actividades para entregar el día de hoy. Hasta aquí vamos con esto. Entonces voy acá primero a activar la pregunta. La primera pregunta del día de hoy. Listo, entonces van a ir a trabajo en clase y ahí ya les debe aparecer la primera pregunta. Si no les aparece así como en el caso mío, van aquí a la barra del navegador, seleccionan así y le dan Enter para que se actualice la página. Como pueden ver acá, ya sale preguntas conferencia y sale la primera pregunta. ¿Listo? Entonces, para el día de hoy, ¿qué deben entregar? Deben entregar pregunta número 1, cuestionario número 1 y actividad número 1. ¿Listo? Entonces les voy a explicar cómo hacer cada una de esas entregas. Recuerden que deben estar desde el correo institucional, deben unirse al Classroom desde el correo institucional y ya se van a dar cuenta por qué. Entonces, pregunta, dan clic sobre la pregunta número 1. Caterine, cuéntame. Listo, deben hacer pregunta 1, cuestionario número 1 y actividad número 1. ¿Listo? Igual ya se les voy a explicar qué deben hacer en cada uno. ¿Listo? Entonces, pregunta número 1. Dan clic sobre la pregunta y aquí abajito hay un botoncito que dice ver pregunta. Van a dar clic sobre ese botón. Ahí se abre toda la pregunta y dice, ¿quién fue Jorge Palacios Preciado y en qué entidad desempeñó el cargo de director? Ojo, ese cargo director, recuerden que estamos hablando de gestión documental, porque creo que él fue director en otra parte o en otras partes y me terminan nombrando esas otras entidades donde él fue director que no tienen nada que ver con la gestión documental. Entonces, ojo. Entonces, ¿quién fue y en qué entidad desempeñó el cargo de director? ¿Listo? ¿Dónde contestan? Aquí abajo está el cajón de tu respuesta. ¿Listo? Ahí está el cajón de tu respuesta. Van a redactar su respuesta en ese cajón. Entonces, ejemplo, el señor Jorge Palacios, pam, 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 ta, 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 ta. Cuando terminen de redactar su respuesta, como pueden ver, aquí se activó el botón de entregar, este naranja que está acá abajito. Le dan clic en entregar. ¿Listo? No se les vaya a olvidar. Y listo, quedó entregada. Con que solo le den clic ahí en entregar, ya quedó entregada su pregunta. Ahora vamos con el cuestionario.
El cuestionario, recuerden que, ¿se acuerdan que al principio yo les dije que yo estaba desde una cuenta de Gmail y no institucional? Para este ejemplo, si yo doy un cuestionario número 1, ustedes pueden ver acá, no me va a dejar ingresar al cuestionario porque no estoy desde una cuenta que diga @Tecnisistemas, Instituto Tecnisistemas. Entonces, como no estoy desde la cuenta institucional, no me va a dejar ingresar al formulario. Mire, ustedes pueden darse en cuenta lo que me sale, ¿cierto? Por eso les digo que deben unirse desde el correo institucional. Entonces, ahora les voy a mostrar desde el correo como docente. Doy cuestionario número 1 y ahí sí aparece. Entonces, a ustedes les va a aparecer de esta manera. Entonces, van a dar clic sobre ese formulario y se va a abrir en una pestaña nueva. Él se abre en una pestaña nueva, es un formulario de 3 preguntas, perdón, las cuales unas selección múltiple y las otras son preguntas abiertas, que ustedes deben redactar su pregunta. ¿Listo? Entonces, las 3 las deben contestar obligatoriamente para que les deje enviar el formulario. ¿Listo? Cuando terminen de contestar las 3 preguntas, sencillamente le dan clic en enviar, acá en el botón morado, y listo. Quedó entregado el cuestionario. ¿Claro? Ahora vamos con la actividad número 1. Entonces damos clic sobre actividad número 1. Se abre así la actividad. Vamos acá abajo, hay un botón pequeño que dice ver tarea. Van a dar clic sobre ver tarea para que se abra toda la actividad. Todas las actividades van a tener un documento adjunto en PDF. En este caso, como lo pueden ver acá, siempre va a aparecer este tipo de documento que dice actividad número 1, actividad número 2, actividad número 3, etc. ¿Listo? Vamos a dar clic sobre ese documento. Ese documento, ¿qué pasa? Que nos indica qué debemos hacer en cada actividad. Como pueden ver, dice actividad número 1 y dice lo siguiente. ¿Qué deben hacer en esa actividad número 1? Dice que se debe elaborar, dice que de acuerdo a la guía número 1, elaborar un solo mapa conceptual, uno solo, un mapa conceptual donde ustedes van a explicar la historia de la gestión documental, los pasos de la gestión documental y el ciclo vital del documento, en un solo mapa conceptual. ¿Listo? Las 3 cosas. Historia, los pasos y el ciclo vital del documento. ¿Listo? Recuerden que los pasos son 8 y el ciclo vital son 3 pasos prácticamente. Archivo de gestión, central y el histórico. ¿Listo? ¿Cómo lo pueden hacer? Aquí al otro lado dice que lo pueden hacer a computador o a mano. Entonces, si lo hacen a computador, pues sencillamente, ¿cómo lo cargan? Ya les voy a explicar si lo hacen a computador o a mano. Si lo hacen a computador, les sugiero que lo hagan en Word, en PowerPoint, de pronto en Canva, que hay varias formatos, plantillas para hacer mapas conceptuales y que son gratis. Pero si de pronto ustedes tienen mucha experticia con respecto al manejo de la internet y todo eso, y conocen otra plataforma por internet para hacer mapas conceptuales, por favor siempre verificar que el mapa conceptual se pueda descargar en imagen o en PDF. ¿Por qué? Porque a veces me comparten el link y yo no tengo acceso a ese link. Yo doy clic en el link y me dice,
Por favor, pedirle al usuario permiso para el ingreso. Entonces, si me sale ese letrero, yo hago cuenta, devuelvo la actividad y hago cuenta de que no me entregaron esa actividad. ¿Listo? Entonces, siempre verificar que se pueda descargar en una imagen o en PDF, si lo van a hacer, digamos, por allá en otra aplicación, digamos, extraña. Igualmente en Canva también siempre verifique que sea gratis y que se pueda descargar. ¿Listo? ¿Cómo entregan? Entonces, aquí a mano derecha, ay, Dios mío. Aquí a mano derecha, ustedes van a encontrar un cajón que dice tu trabajo. Ese cajón tiene un botón con un más que dice agregar o crear. ¿Listo? Ese agregar o crear, le dan clic sobre ese botón y ahí se despliega esta lista. Van a ir a archivo y dan clic, se abre esta ventana, dan clic en el botón azul. Ahí Meet no deja proyectar la carpeta o donde uno guarda los documentos en el computador por cuestiones de privacidad, pero cuando ustedes vean la grabación, pues sí lo van a ver. Entonces seleccionan su documento donde lo hayan guardado, en descargas, en escritorios, en fin, seleccionan su documento y le dan en abrir. Si lo hacen a mano, pues sencillamente le toman una foto a la actividad, se la envían desde su celular, desde el correo que tienen en su celular, se lo envían al correo institucional o al correo personal y lo descargan en su computador esa imagen y la seleccionan igualmente y le dan en abrir. ¿Listo? Cuando le dan en abrir, como pueden observar, él empieza a cargar. Cuando ya está cargado, se activa el botón de entregar, este naranja que está acá. Por favor, siempre darle clic en entregar para todo. Darle clic en entregar. Porque si yo lo dejo así, sencillamente a mí no me va a llegar la actividad de ustedes. Quedó cargada en la plataforma, pero no me llega a mí para calificarla. Y va a aparecer como si ustedes no la hubieran entregado. Siempre darle clic en entregar para que me llegue a mí la actividad y poderla revisar y calificar. ¿Listo? Catherine. Sí, en el formulario ustedes sencillamente resuelven el formulario y le dan enviar y ahí eso ya está conectado con el Classroom y queda como entregada. ¿Listo? Y en la pregunta, pues ustedes contestan en el cajón de respuesta y le dan en entregar y listo. No tienen que hacer nada más. ¿Listo? Entonces, en la actividad es que tienen que hacer todo este proceso para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, duda, inquietud? Lady, tú ingresas, a ti te sale así, completico, el curso. Tienes que darle aquí clic en el centro donde dice trabajo en clase. Entonces, actualiza la página, porque debe ser que de pronto no se ha actualizado y por eso no te sale. Te debe salir así como está acá. Blanca, cuéntame. Buenos días.
Listo. Les voy a, o sea, a explicar muy rápidamente. Igualmente ya les comparto el video. En el video yo ya les explico más detalladamente cómo hacer todo el proceso. Listo, pero se los voy a explicar rápidamente. Entonces, no sé, Lady, si ya te apareció la pregunta. Lady, creo que cayó la llamada. Ok. Entonces, a ustedes al correo institucional debió haberles llegado una invitación. Ustedes deben ingresar al correo institucional que les entregó Tecnisistemas. Y a ustedes les va a llegar una invitación de esta manera, que dice invitación a clase GDOC 27 de marzo 23 G1 Luisa Rosales. Ustedes ingresan a ese correo y les va a llegar y ustedes bajan y van a encontrar este cajoncito. En este cajón hay un botón que dice unirte. Deben estar desde el correo institucional y le dan clic ahí en unirte y ahí los vaya a llevar a la plataforma de Classroom. ¿Listo? Y ahí es donde van a encontrar todo. ¿Listo, Blanca? Entonces verifica en el correo institucional la invitación y le das clic en unirte. Entonces, ¿cómo ustedes hacen diariamente? Porque a veces me preguntan y se enredan. Ustedes diariamente, ¿qué hacen? Entran a su correo normal, en el correo institucional, y aquí a mano derecha, en la parte superior, como pueden ver, está la foto de ustedes o sencillamente la inicial del nombre de ustedes. Al lado hay 9 puntos. Ustedes dan clic sobre esos 9 puntos y van a buscar el icono de Classroom. Todos los días van a hacer eso, que es un tablero verde con bordes mostaza que dice Classroom. Dan clic sobre ese icono y ahí los va a direccionar al Classroom. A ustedes les va a aparecer así al principio, pero ustedes deben dar clic sobre el nombre del curso para que les ingrese al Classroom como tal, a todo el curso. Porque como pueden ver ahí, solamente se ven estas 3 entregas y no se ven ninguna publicación, nada por el estilo, sino solamente estas 3 cositas. ¿Sí? Entonces, para ver todo el curso completo, deben dar clic sobre el nombre y ahí los direcciona a todo el curso completo, donde están novedades, trabajo en clase, que pueden ver todas las actividades y todo eso. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Por aquí otra lady que estaba por acá levantando la mano. Había otra chica lady. Elizabeth era. Señora. Pues ustedes tienen plazo hasta medianoche de entregarlo, pero la idea es que ustedes pues ya tienen su tiempo determinado para el curso, que es hasta la 1 de la tarde, pues entonces desarrollenlo en ese tiempo porque pues de pronto más en la tarde se les presenta algo y no pueden hacerlo, entonces empieza a acumularse en las actividades. Entonces pues esa no es la idea. Entonces la idea es que ustedes lo hagan en este tiempo, hasta la 1, ya que pues ustedes ya digamos como que se agendaron de que el curso va hasta la 1 de la tarde. ¿Listo? Ya si de pronto se les presenta algo urgente, que no puedan hacerlo y todo eso, pues ustedes tienen plazo hasta medianoche de entregarlo. ¿Listo? Bueno, Blanca, la pregunta número 1. ¿Ya ingresaste a la pregunta número 1? Clic sobre la pregunta y dice ver pregunta que dice ¿quién fue el señor Jorge Palacios Preciado? ¿Y en qué entidad desempeñó el cargo de director? Y acá abajo está
el cajón de la respuesta. Ahí escribes la respuesta. ¿Cómo así? ¿Tú estás desde un celular? Ah, con razón. Eh, Tú ingresas, espérame, ya miro. Lo voy a mirar desde mi celular a ver cómo es que aparece, a ver. Am, entonces tú ingresas a la pregunta y ahí debería aparecerte la pregunta en el celular. Que mira que, o sea, te voy a mostrar. O sea, desde mi celular. Estoy acá, ¿cierto? No sé si se alcance a ver, ¿cierto? Entonces yo le doy clic a la pregunta, que es la que tiene el circulito naranja, y ahí me aparece la pregunta, ¿sí ves? Que está en naranja. Me sale la pregunta y acá abajo me sale el espacio para contestar. Sí, exacto. Ajá. Exactamente, no. A ver, vamos a empezar. Tú estás así, ¿cierto? Ahí. ¿Tú estás ahí? Entonces tienes que darle al cuadrito naranja encima el nombre y sale así, ¿cierto? Acá abajo, en la parte inferior del celular, hay un icono que dice trabajos. Les vas a dar clic ahí en trabajos. Y ahí te sale las preguntas, te salen los cuestionarios y te salen las actividades. ¿Sí ves? Entonces entras a la pregunta y ahí te sale la pregunta y acá abajo el espacio para contestar. ¿Listo? Bueno, entonces, los que están desde celular, ¿cómo cargan las actividades? Digamos, la actividad, digamos, que hacen. Igualmente, como le expliqué ahí a Blanca, ustedes van acá abajo en el icono del centro que dice trabajos, ¿cierto? Ustedes van a la actividad, sí que es esta. Entonces, actividad número uno, no sé si alcanza a ver bien clarito, los que tengan celular, ¿no? Y ahí se abre la actividad. Miren, ¿sí ven? Ahí está el documento que dicen que lo que hay que hacer. em, y aquí abajo dice, está el botón de agregar trabajo, este naranja que está acá, con el más. Entonces, ustedes le dan aquí y ahí buscan la opción de subir, que es una flechita señalando hacia arriba, que creo que es esta que está acá. Y le dan clic ahí y ahí los direcciona a los documentos que están guardados en el celular. Si lo hicieron a mano, pues la foto, buscan la foto del mapa conceptual, la seleccionan y él ya empieza a cargar. ¿Sí la ven? Por ejemplo, ahí yo seleccioné cualquier foto. Empieza a cargar y cuando termine de cargar se activa el botón de entregar acá abajo y le dan clic en entregar. ¿Listo? Eso es la manera desde el celular. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, duda, inquietud? Vuelvo y repito, ¿todo estuvo claro? Ok, listo. Entonces, igualmente nos quedamos aquí conectados. Si les surge alguna pregunta que no puedan hacer algo, me la hacen y yo con gusto se las contesto. Ángela, buenos días. Sí, señora.
Acá en trabajo en clase, ustedes van al final de todas las actividades y hay una carpeta que dice material. Tú le das clic sobre esa carpeta y ahí vas a encontrar las guías de apoyo. Hoy trabajamos la guía número uno. ¿Listo? Bueno, entonces nos vamos a quedar aquí conectaditos hasta que terminen de trabajar. Em, Recordarles, pues me hacen la pregunta. Siempre les recomiendo que me llamen por el micrófono, profe, yo tengo una pregunta, profe, tal cosa, profe, ¿sí? Porque es que yo me pongo a revisar unas cosas en Classroom y ustedes me escriben por el chat y el chat no suena. ¿Sí? Así sea, levanten la mano, que cuando ustedes levantan la mano suena un timbrecito. Cambio, por el chat no suena cuando escriben ni nada de eso. Entonces les recomiendo eso. ¿Listo? Nos quedamos aquí juiciosos. Vamos a dar por terminada la grabación. Me regalan unos 5, 10, 15 minutos, depende qué tan rápido subo el video a YouTube. Y ya se les comparto el link aquí por el chat y se lo subo a la plataforma del Classroom. ¿Listo? Listo. Exactamente. Entonces, ya regálenme en unos 5 o 10 minuticos, espero que no se demore mucho subiendo, porque pues ahí es donde es el problema, que tanto se demore. ¿Listo, Elizabeth? ¿Ibas a decir algo? Que tienes la mano levantadita. Ok, listo, no hay problema. ¿Listo, Elizabeth? Entonces damos por terminada la grabación y nos vemos, recuerden, mañana a las 7 de la mañana. Listo, mañana es a las 7 de la mañana. Que tengan un feliz día.